Hasta acá, digamos, la liturgia oficial. Esto es lo que nos dicen, bueno, entonces el Estado va a intervenir acá y allá. Pero un momentito, acá surgen varias dudas y cuestiones para discutir sobre esto. Vamos una por una. Empecemos por el tema de la competencia. ¿Es realmente la competencia o está determinada la calidad de la competencia por el número de los participantes en el mercado? Bueno, hay por lo menos dos escuelas, y estoy simplificando mucho, que dicen que no. Uno es los austríacos, Hayek tiene un artículo que se llama El significado de la competencia, por ejemplo, y la escuela de Chicago también, quienes dicen no tiene nada que ver. El grado o la calidad de la competencia no depende de la cantidad de participantes, solamente depende de las barreras que existan para ingresar en el mercado o no. Porque puede darse la circunstancia en la cual hubiera un solo oferente en el mercado y sin embargo esa es una situación competitiva. Porque lo que nos preocupa no es que haya un monopolio, es decir, que haya un solo productor. Lo que nos preocupa realmente es que se cobren precios de monopolio. Y ellos van a argumentar, puede ser que haya uno y no pueda cobrar precios de monopolio. ¿Por qué? Porque sabe que si lo hace, enseguida entra la competencia y lo desbanca, digamos, de su situación. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Básicamente dicen, lo que importa, entonces lo que tiene mucho que ver aquí es sobre todo, por un lado, la competencia efectiva, es decir, que haya competencia, pero por otro lado, la posibilidad de ingreso, la amenaza de competencia. Eso genera un incentivo igual a la competencia misma. Y de nuevo aquí va otro ejemplo de esos estúpidos. Supongamos que yo estoy pensando, estaba pensando en anotarme en las Olimpiadas de Beijing. Me iba a anotar en los 100 metros llanos. Entonces, allá por enero del año pasado, llamo al Comité Olímpico Internacional y pregunto, sí, bueno, yo soy Krause, me quiero anotar en los 100 metros llanos. Dígame una cosa, ¿hay algún anotado? Y el señor me dice, no hay ningún anotado. ¿Me anota, por favor, Krause Martín? ¿Cuándo cierra la inscripción? En 15 minutos. ¿En 15 minutos? Bueno, ok, ¿me anotó? Sí, listo, cuelgo. Por las dudas, a los 20 minutos llamo. Sí, mire, yo llamé recién, me anoté. Dígame una cosa, ¿cerró la inscripción? Sí, cerró la inscripción. ¿Se anotó alguien? Sí, acá hay un señor Krause, se anotó, uno solo. Sí. Bueno, muchas gracias. Cuelgo, ¿y qué es lo que hago? Yo le digo qué es lo que hago. Me voy a tomar una cerveza. Me voy a festejar, porque está bien, no voy a batir ningún récord, pero yo voy a ser el primer argentino en llevarme la medalla de oro de Beijing. ¿Qué me importa la velocidad? Cuando llegue ese día, disparan y yo voy caminando, saludando a la tribuna. Mire, tardó 10 minutos, ¿qué me importa los 10 minutos? Pero yo tengo la medalla dorada y pasé a la historia como el primer argentino que se llevó la dorada en los 100 metros. ¿Eso qué es? Ese es el efecto del monopolio. No puede entrar la competencia, entonces ¿qué es lo que va a haber? Un mal producto y caro. Típico de un monopolio. Ahora, imaginemos la misma situación, pero distinta ahora. Lo mismo, yo llamo y pregunto, sí, quería averiguar por los 100 metros, ¿hay algún inscripto? No hay ningún inscripto. Bueno, anóteme por favor. Y me dice este hombre, le pregunto, ¿y cuándo cierra la inscripción? Y me dice, 10 minutos antes de la carrera. Bueno, ok, cuelgo, ¿y cuál es mi reacción ahí? Me voy al gimnasio, 18 horas al gimnasio, porque ustedes saben cómo son estos morochos. Uno hace así y el tipo ya llegó, te agarra un Claro, el jamaiquino, te agarra el jamaiquino ese y te dejó parado, y cuando vos dijiste, ¿pero cómo? El tipo ya estaba llegando. Entonces yo, 18 horas al gimnasio, a los 3 meses vuelvo a llamar y pregunto, ¿se anotó alguien todavía? No, todavía nadie, pero cuelgo otra vez al gimnasio, 18 horas y así sucesivamente. Que fíjense ustedes, sería la misma respuesta que si yo llamara al Comité Olímpico y me dijeran, sí, hay 58 inscriptos de 22 países. Y encima me preguntan, ¿hay algún jamaiquino? Sí, hay varios. Bueno, chao. Ahí, vamos al gimnasio. Es decir, que la existencia real de competencia desata en mí el mismo incentivo que la amenaza de entrada a la competencia. Entonces, esta es una visión distinta. Porque si yo tengo esta visión tradicional,
de que depende de que haya uno, dos, etcétera, yo termino diciendo tiene que haber un organismo público viendo si hay colisiones ahí entre los productores, si se ponen de acuerdo, si arman carteles, si arman monopolios, etcétera. Pero si yo tengo esta visión, tengo que estar mirando no tanto a los productores, sino a las barreras de entrada, que en buena medida implica mirarme a mí mismo, mirar al Estado y decir cuáles son las barreras que yo estoy poniendo para que ingresen competidores. Hay que remover esas barreras para que ingresen competidores y para que haya entonces más competencia. Y entonces estaría poniendo el foco totalmente en otro lado. No en los productores, en el mercado, sino en cómo hago para que el ingreso al mercado no tenga ningún tipo o tenga la menor cantidad de trabas posibles. Y si tenemos dos conceptos de competencia, hemos visto el concepto correcto de la competencia como película, como proceso dinámico, y el concepto erróneo de la competencia como concepto estático, competencia además llamada perfecta entre comillas, en la que nadie compite porque no se permite, en el modelo todo el mundo tiene que hacer lo mismo y vender al mismo precio. Vamos ahora a dar entrada a dos conceptos también alternativos y distintos de monopolio. Y vamos a ver cómo cada uno de estos dos conceptos de monopolio va de la mano, como si dijéramos, de cada uno de los dos conceptos que acabamos de repasar de competencia. O expresado de otra forma, al concepto correcto de competencia le ligaremos un concepto correcto de monopolio y al concepto erróneo de competencia le asignaremos o relacionaremos un concepto también erróneo de monopolio. Vamos a empezar por este último. Recordemos, ¿cuál es el concepto erróneo de competencia? La competencia como situación, modelo de equilibrio, que se define porque hay una multiplicidad de oferentes, todos ellos produciendo el mismo producto y vendiéndolo al mismo precio. Es decir, el que no se permite, por definición, que nadie compita, ni haga nada distinto. Los teóricos de la economía matemática llaman monopolio a lo que no es competencia perfecta, por decirlo de una forma, una primera aproximación, de una forma burda. Es decir, si la característica del fotograma estático esencial para caracterizar de perfecta la competencia es que haya muchísimos oferentes, califican de monopolio otro fotograma, otra fotografía, otro estado de equilibrio en el que en vez de haber una multiplicidad, que es lo contrario, haya un único vendedor. Luego vean cómo de la mano del concepto erróneo de competencia perfecta, enseguida surge el concepto erróneo de monopolio, que se define como aquella situación, que no proceso, en la que se detecta que hay un solo productor, que se supone que por estar él solo puede poner los precios que desee, artificialmente altos, en perjuicio de los consumidores. Una situación intermedia sería la del oligopolio. Procede del griego, oligo significa unos pocos vendedores. Pero este concepto de monopolio o del oligopolio es un completo sinsentido desde la perspectiva de la teoría dinámica de los procesos de cooperación social protagonizados por los empresarios. Y vamos a entenderlo enseguida. Vayamos ahora al concepto correcto de competencia. El concepto correcto de competencia, recordemos, ya no es un fotograma, sino que es una película. Es un proceso dinámico de rivalidad, en el que los empresarios rivalizan unos con otros por tratar de descubrir o crear, antes que los demás, oportunidades de ganancia, actuando en consecuencia para aprovecharse de las mismas. Y antes que los demás, porque una vez que han detectado una oportunidad de ganancia y se han aprovechado de ella, esa misma oportunidad ha quedado eliminada del mercado. Ya no puede ser detectada o aprovechada por otro ser humano. Según esta conceptualización que hemos calificado de correcta, la única correcta, de la competencia como proceso dinámico de rivalidad, el concepto de monopolio es radicalmente distinto al que acabamos de ver. Ahora lo que nos tenemos que fijar es de si es posible o no que los empresarios puedan acceder a ese proceso de rivalidad. Y diremos que solo hay monopolio cuando se impide por la fuerza del Estado la libertad de acceso en cualquier parcela del cuerpo social al proceso empresarial. Ya no, lo relevante no es si hay uno o unos pocos oferentes. Lo relevante es si se puede acceder
si hay libertad de entrada o no la hay, como consecuencia de la coacción sistemática de los estados que impiden el ejercicio de la empresarialidad libre en cualquier parcela de la vida en sociedad. Es más, en la conceptualización dinámica es irrelevante si en la sucesión de fotogramas que constituyen el celuloide y la película elegimos uno arbitrariamente, miramos y resulta que solo hay un vendedor. Si el que observa que solo hay un vendedor en ese fotograma aislado, elegido, es un economista matemático, inmediatamente pondrá el grito en el cielo y dirá: ¡monopolio! El tan odiado monopolio, explotación de los consumidores, hay que perseguir. En cambio, para el economista de la escuela austríaca, con la perspectiva dinámica del mercado protagonizado por la empresarialidad, es irrelevante que en uno o en varios fotogramas aparezca un único vendedor, porque lo que tiene que fijarse no es un fotograma suelto, sino todo el proceso dinámico de la película, y ver si a lo largo del mismo ha habido libertad de acceso o no al libre ejercicio de la empresarialidad. Y si a lo largo del proceso dinámico vemos que hay libertad de acceso, entonces habrá competencia en sentido dinámico, con independencia de que, y es irrelevante, en algunos momentos concretos solo haya quedado un vendedor. Es más, si en algún momento concreto ha quedado un vendedor y hay libertad de acceso a la empresarialidad, el hecho de que en ese fotograma aislado aparezca un único vendedor, es decir, el tan odiado monopolio desde la perspectiva de la conceptualización errónea, lejos de ser una muestra de que se está actuando mal y en contra de los consumidores, es una muestra de justo lo contrario. Si el proceso dinámico es libre y los empresarios participan en él tratando de emularse y rivalizando entre ellos, si en algún momento histórico prepondera uno solo, eso significa que ha preponderado precisamente porque ha sido capaz de servir las necesidades de los consumidores mejor que nadie.